Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La entrada en el reino. ¿Cuántos quieren la entrada en el reino? Amén, gloria a Dios por cada persona que dijo amén. Yo, ahorita prediqué ya el primer servicio y la gente estaba así como asustada. Yo creo que no hay necesidad de asustarse. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Amén. Cuando nosotros hablamos de reino, hablamos de gobierno. Diga conmigo gobierno, ¿verdad? Y un reino básicamente podemos decir que es un ámbito sujeto a la autoridad de un rey. Un ámbito sujeto a la autoridad de un rey. Cuando la Biblia habla del reino de Dios o el reino de los cielos, se refiere de forma general al dominio o reinado de Dios sobre todo lo que existe. Dios es el creador del universo y todo le pertenece. Él reina y reinará por la eternidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, ¿verdad? Estamos claros con eso. Él es el creador del universo. El salmista lo expresó de la siguiente manera. Él expresó el dominio absoluto de Dios sobre toda la creación de la siguiente manera. En el Salmo 103, 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino gobierna sobre todos. Amén. Pero su reino no solamente es que Él está sobre todo, sino que su reino no tiene limitación. Él está sobre todo, pero su reino no tiene límites, sino que se extiende por toda la eternidad. El Salmo 145, 13 dice: tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. En todas las generaciones. Entonces, podemos decir que el reino de Dios no es un lugar específico, pues no está limitado físicamente. No hay un lugar donde usted diga: ay, ese es el reino de Dios. No hay un lugar específico. El reino de Dios llega donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo es invocado. El reino no es un lugar específico. Entonces fíjese, ya yo dije que Dios reina sobre todo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Qué broma, siempre hay un pero o un sin embargo. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre rechazó el reinado de Dios sobre su vida, el gobierno de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció por allá por el Edén. ¿Cuántos se acuerdan que el hombre desobedeció por allá por el Edén en el libro de Génesis? Y él ha tenido que vivir con las consecuencias de esa decisión, de haber desobedecido a Dios. La vida pecaminosa del hombre ha afectado, ha roto la relación con Dios, ha roto la relación con los hombres y con la naturaleza. El mundo de hoy, el mundo en el que hoy vivimos, está fragmentado por el pecado. Y yo creo que eso es algo visible. Yo creo que nosotros lo podemos ver por las redes sociales. Vemos cómo todo está distorsionado. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Eso es algo que vemos, está allí a la orden del día. Ahora, Dios, en su infinito amor, ¿verdad? Él estableció un plan. Y el plan de Dios fue restablecer el reinado de Dios sobre nuestras vidas. ¿A través de quién? A través de Jesús. El Señor envía a Jesús a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús viene a salvar a la humanidad. Ahora, fíjese, es necesario que nosotros podamos recibir a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué es necesario que nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Por qué ustedes creen que es necesario? Por la salvación, amén. Fíjense, el mundo dice: todos somos hijos de Dios. Esa es la mentira que el mundo dice. Todos somos hijos de Dios. Todos no somos hijos de Dios. Les tengo una noticia. Todos somos creación de Dios. Pero dice Juan 1:12, esta es la buena noticia: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen, fíjense, les recibieron, y los que creen en su nombre, ¿se les ha dado qué? Potestad. Potestad, es decir, derecho, privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesús ha venido, ¿verdad?, a establecer o a restablecer el reinado, el gobierno de Dios a nuestras vidas. Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Jesús fue a la cruz para tomar nuestro lugar. Él vino a reconciliarnos a cada uno de nosotros con Jesucristo. Y Jesús, Él desde que comenzó su ministerio, Él comenzó hablando del reino de Dios. Nosotros podemos ver en Mateo 4:17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, ¿qué dijo? Arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. De esta manera comienza Jesús su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, la labor o ministerio de Jesús siempre fue anunciar las buenas nuevas de Dios, el evangelio de salvación. Y este es el resumen del evangelio de salvación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Apartarse del pecado. Arrepentirse significa comenzar de nuevo, retroceder del camino de la perdición y comenzar por el camino de la salvación. Y aquí se encuentran las normas o los estatutos para caminar en este nuevo nacimiento, en este nuevo caminar con el Señor. Aquí están todas las normas para que usted pueda caminar e iniciar una nueva vida con el Señor. Nadie dice amén. Están como en el primer servicio. Nadie dice amén. No importa. Jesús sigue siendo el Mesías prometido. Y Él no solamente predicó el evangelio de salvación, Él también demostró su gran poder. Pero sucedía que las personas que estaban con Él estaban esperando un rey diferente. Estaban esperando un rey que los liberara de la opresión de los romanos. Pero el reinado que Jesús estaba ofreciendo era un reinado mejor, un reinado de eternidad, de valor eterno. Era uno de salvación y de libertad de opresión de los pecados. Ese era el reinado que Él estaba ofreciendo. En Cristo ellos tenían la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida llena de justicia, de paz, de amor, de salvación en el Espíritu Santo. Pero ellos no lo podían entender. Jesús se los explicaba y ellos no lo podían entender. Le voy a invitar que me acompañe en el libro de Juan, en el capítulo 3. Dice así, empieza de esta manera: Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. La prédica se llama La entrada en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces nos encontramos en este pasaje que Jesús, valga la repetición de la palabra, tuvo un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. Pero había algo especial. Nicodemo no era cualquiera de la multitud, cualquiera de los que lo seguía a él constantemente. No, Nicodemo era un fariseo, un miembro del concilio llamado el Sanedrín. Y los fariseos eran grupos de líderes religiosos que seguían escrupulosamente el Antiguo Testamento y las tradiciones orales que ellos habían recibido por los siglos. En muchas ocasiones Jesús, ¿saben cómo los llamó? Sí saben, hipócritas. Ellos seguían, ¿saben?, la ley al pie de la letra, pero ellos pasaban por alto su verdadera intención. Y el Señor en una ocasión dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Nicodemo fue a Jesús a pesar de que él pudo haber enviado un asistente. Pero Nicodemo tenía muchas preguntas. Nicodemo necesitaba respuestas a esas preguntas y él sabía que Jesús tenía respuestas a sus interrogantes. Fíjese, Nicodemo era un erudito de la ley. Nicodemo se conocía la palabra desde la A hasta la Z, al pie de la letra, pero él sabía que había algo especial en Jesús. Y fíjense que Nicodemo viene a Jesús de noche. Él no se presentó a la luz del día. Él viene a Jesús de noche. Y él le dice a Jesús: oye, maestro, nosotros sabemos que hay algo especial en lo que tú haces. Nosotros sabemos que todo lo que tú haces, en todo lo que tú haces, Dios está en medio. Ahora, esta visita nocturna sugiere que Nicodemo no quería ser visto por sus homólogos. Él tenía temor a la persecución. Él tenía quizás temor a perder su reputación, porque muchas veces nos importa más la reputación que en realidad lo que nos debe importar, que servir, que decir: yo soy un cristiano, yo le sirvo al Señor. Pero a veces nos da pena decir que somos cristianos. Lo que sí era seguro es que Nicodemo tenía la seguridad de que Dios estaba con Jesús. Y ellos continúan allí su conversación y Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El que no nace de nuevo. Ahora, ¿qué significa realmente nacer de nuevo? ¿Y qué sugiere el nuevo nacimiento según Jesús? Y fíjense, vemos que la verdad principal aquí es el reino, no el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un medio para alcanzar un fin. El reino de Dios es el fin. El reino de Dios es el objetivo final. Pero sí y solo sí, si usted nace de nuevo, entonces usted podrá ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Como creador de todo, Dios gobierna sobre todo. Pero dijimos que por causa del pecado, ¿verdad?, el hombre rechazó el gobierno de Dios en su vida. Entonces, el reino de Dios es, por lo tanto,
el ámbito donde se acepta el gobierno de Dios. Y la pregunta aquí que cabe: ¿Dios está gobernando tu vida? No responda. No responda. Porque gobierno significa que yo estoy de acuerdo con las normas o con las leyes que están establecidas aquí en esta palabra. Eso es lo que significa gobierno o el gobierno de Dios. ¿Será que yo estoy haciendo lo que está escrito en esta palabra? ¿Será que yo me estoy conduciendo con lo que dice estas normas o este manual de vida? Allí se lo voy a dejar. Aquí radica el nuevo nacimiento. Este es el boleto de admisión al reino de Dios. Que vivamos lo que aquí está escrito. Que cada día caminemos en la perfección, en la estatura, como dice la escritura, del varón perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense que aquí sucede algo interesante. Nicodemo no pudo pensar en otra cosa más que un nacimiento físico, un nacimiento natural. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, pero él no lo podía entender. Y me gusta que Pablo en 1 de Corintios 2:14, él dice de esta manera: las cosas del espíritu se han de discernir como espiritualmente. No hay otra manera en que nosotros podamos discernir las cosas del espíritu. Nicodemo no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba hablando. Por eso hay gente, mis hermanos, que lee la palabra y dice: yo leo y leo y leo, pero no entiendo nada, porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Y ¿saben algo? Realmente la palabra que Jesús utilizó para nacer de nuevo, me va a perdonar mi hebreo, fue Yikvalek ish milma elah, que significa nacer de lo alto. Bueno, ok. Eso es lo que significa nacer, esta palabra hebrea que Jesús utilizó en aquel momento. Nacer de lo alto, nacer de nuevo. Ahora, muchos dicen que Jesús estaba hablando aquí de las diferencias de un nacimiento natural y de un nacimiento espiritual. A ser regenerados por el Espíritu y renacidos por el bautismo. Eso es lo que dice mucha gente. O pudiera ser que estaba explicando cómo un hombre podía ser nacido de lo alto o renacido. Cualquiera que sea de estas dos, lo cierto es que este hombre tenía que nacer o era producto del agua y del espíritu. Y continúa el Señor diciendo: lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y es necesario el nacimiento espiritual en la vida del creyente, a fin de que el creyente pueda experimentar la nueva naturaleza. ¿La naturaleza de quién? La naturaleza de Cristo. Es necesario que con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, nosotros reflejemos a Cristo. Y una introducción aquí pequeñita acerca de la visión de nuestra casa. La visión de nuestra casa dice que nosotros somos una comunidad de creyentes. Y ¿sabe lo que dice en primer lugar? Que reflejen a Jesucristo y ganen almas para su reino. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, usted debe reflejar
a Jesucristo. ¿Sabe? Donde usted vaya, que la gente diga, oye, hermana, usted es cristiana. Porque de verdad que como usted se está comportando, usted tiene que ser hija de Dios. ¿Cómo nos está mirando la gente afuera? Es necesario reflejar a Cristo. Otra pregunta, sin que me la responda, ¿a quién estamos reflejando? En la calle. Aquí en la iglesia es muy fácil reflejar a Cristo. Pero ¿cómo estamos reflejándonos en la calle? ¿Cómo nos están viendo nuestros vecinos? ¿Cómo nos están viendo nuestros compañeros de trabajo? No me diga nada, gracias. Entonces continúa el Señor y le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, pero usted sabe a dónde va y de dónde viene. No lo podemos explicar, ¿verdad? Así mismo es el que nace del Espíritu. No podemos entender cómo es algo inexplicable. Usted lo tiene que vivir. Usted lo tiene que experimentar, porque Él obra de maneras inexplicables. Pero sabe, cuando el Espíritu empieza a obrar en la vida de una persona, eso se comienza a ver. Se comienza a ver quién realmente ha nacido de nuevo, quién realmente ha nacido espiritualmente. Él obra de manera impredecible en nuestras vidas. Usted no lo sabe. Yo no te lo puedo explicar. Yo no te lo puedo explicar. Pero de verdad que cuando veo una persona, a veces estamos en la cola del banco, no sé si en estos tiempos no vamos tanto al banco como antes, en la cola del supermercado, y de verdad que es impresionante cuando usted ve a una persona conduciéndose o reflejando a Jesucristo. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no lo sabes? Y esto me gustó mucho. El Señor hizo un delicado uso de la sátira, o Él tuvo un poco de sarcasmo. O sea, tú que te las sabes todas, tú que te conoces toda la ley. Él se conocía el Antiguo Testamento de principio a fin. Y sabe, conocimiento no es salvación. Hay Biblias andantes, gente que se conoce la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no la viven. Conocimiento no es salvación. Usted y yo, es importante, debemos conocer la Biblia, pero algo mucho más importante es que a través de ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual, nosotros podamos recibir la revelación de Dios y entender la salvación que este nuevo nacimiento o que esta palabra nos está ofreciendo. Amén. Y saben, este hombre tenía mucho conocimiento, pero espiritualmente creo que Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Creo que este era el mensaje de Jesús para Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Porque saben, ellos conocían muy bien la ley, pero no la cumplían, la mayoría de ellos. Por eso perseguían a Jesús. Por eso perseguían a Juan el Bautista. Porque el Señor los confrontaba con la verdad, con la palabra. Continúa la conversación entre ellos. Y el Señor le dice: de cierto te digo, de lo que sabemos, hablamos. Y de lo que hemos visto, testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Él no recibía. Él no podía entender. Él había visto, él había escuchado, pero él no había recibido el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? ¿Cómo vas a creer si te digo las celestiales? Si estás en la carne pura.
¿Cómo vas a entender lo que el Espíritu, lo que las iglesias están hablando? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en ese punto de la conversación aún había duda en Nicodemo. En ese punto de la conversación había falta de entendimiento en Nicodemo. No podía entender lo que el Señor le estaba hablando. No lo podía recibir, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y por eso es como les decía hace un momento, leemos la Biblia y no entendemos. No entendemos lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso Juan en Apocalipsis dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Señor está hablando. Continúa Jesús hablando y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y me puse a indagar un poco acerca de esto, porque dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se trata esto? ¿Con qué se come esto? Y resulta que cuando los israelitas vagaban por el desierto, ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? El Señor le mandó serpientes ardientes al pueblo, que mordían al pueblo, y mucha gente de Israel murió por la mordedura de estas serpientes. Y el pueblo se volvió a Moisés y le dijo: Moisés, hemos pecado. Moisés, hemos murmurado contra Dios y contra ti. Intercede por nosotros para que Dios quite de en medio de nosotros las serpientes. Y Moisés oró. Moisés intercedió por el pueblo una vez más, un pueblo de dura cerviz. Y Moisés se postró delante de Dios y oró. Y saben, el Señor le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, y colócala en un asta. Y cuando un hombre sea mordido por la serpiente y mirara a ella, vivirá. Y Moisés se hizo su serpiente de bronce, la colocó en un asta, y sucedía que cuando un hombre era mordido por la serpiente y miraba la serpiente de bronce que había sido levantada por Moisés, este hombre vivía. Y él decía, el Señor le decía a Nicodemo, que conocía muy bien la escritura. Nicodemo sabía lo que Jesús le estaba hablando en ese momento. Nicodemo sabía lo que había sucedido. Él tenía el conocimiento del Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo: ¿sabes, Moisés? De la misma manera que se levantó la serpiente de bronce en el desierto para perdonar el pecado del pueblo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entre ustedes. Amén. Eso era lo que le estaba diciendo Moisés en Jesús en ese momento a Nicodemo. Y las serpientes representaban el pecado del pueblo. ¿Y saben algo? Cristo fue hecho pecado por nosotros. Fue maldito por nosotros, porque dice la escritura: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Allí en esa cruz Él recibió todo el pecado de nosotros. ¿Y saben algo? No solamente eso. No solamente sucedió eso. Sucedió que el Padre lo abandonó. Sucedió que allí en esa cruz Él pudo sentir el abandono del Padre. Porque Dios no habita donde hay pecado. Y Dios, ¿sabe qué hizo, Marco? Se separó de Jesús. Y Jesús le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben por qué el Señor lo abandonó?
no porque el Señor era malo. El Señor no habita en medio del pecado. Tú y yo debemos mirar a Jesús cuando seamos tentados a pecar. Y aun si pecamos, nosotros debemos mirar a Jesús. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que no nos olvidemos que es necesario nacer de nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir en su reino. Que nosotros nazcamos de nuevo. Que nosotros levantemos, ¿saben?, al Hijo del Hombre. El Señor le estaba diciendo, es necesario que levantes al Hijo del Hombre, que lo reconociera en ese momento. En medio de la conversación que ellos estaban teniendo allí, Jesús le estaba diciendo, es necesario que me reconozcas. Es necesario que sepas que yo soy el enviado de Dios, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después de esto viene ese mensaje famoso que está en la escritura, Juan 3:16, que yo creo que todos lo sabemos. Yo creo que todos lo podemos recitar, ¿verdad que sí? ¿Sí? Como dice, de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero que se detenga allí. Dice, Dios amó al mundo, ¿verdad? Que envió, ¿a quién envió? A su único hijo o a su unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree. Crea es pasado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta esto. Porque la motivación de todo esto es que Dios amó al mundo. No dice salvó. Dios envió un Salvador. Dios envió a Jesucristo, a Jesús. Él es el Salvador, pero no es el Salvador de todos. Jesús no es el Salvador de todos. Dios lo envió. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, es necesario creer y es necesario recibirlo. Por eso nosotros, cuando termina un servicio, nosotros hacemos una invitación a las personas que nos visitan por primera vez y le decimos, ¿usted quiere recibir a Jesús? A muchos les da pena. Muchos tienen temor, no saben qué le van a hacer aquí adelante. Pero es necesario creer, es necesario recibirlo en el corazón para que Él sea mi Salvador y para que yo sea la hija de Dios. Si yo no lo recibo, si yo no creo, yo no soy hija. Soy creación, porque sí, Dios lo creó todo. Pero dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que esa mentira del mundo de que todos somos hijos, no podemos seguir caminando con ella. No podemos seguir caminando con esa mentira. Dice claramente, el que cree. Y sabe, yo quiero que podamos entender. Hay algo que nosotros debemos entender. Dios, ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Nosotros aprendemos como los niños, por repetición. Dios no habita, Él está en todas partes. Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipresente y todopoderoso. Él es todopoderoso. Todopoderoso. Pero Dios no habita en el pecado. En medio del pecado Él no habita. Él no puede estar allí. ¿Qué dice el Salmo 91? Que no me acuerdo.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, ¿sabe? Nosotros podemos buscar a Dios. Nosotros podemos tener una vida devocional, una vida de oración. Pero ¿sabe lo que sucede cuando nosotros estamos en medio del pecado? El Padre se aparta. Ya va, espérate un momento, Santa. No puedo en este momento estar contigo. Espérate, Santa, yo no te mandé para allá. No te mandé a meterte en ese lugar. Él se aparta. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe cómo decimos en el mundo? Palabra cierta. Palabra cierta. Gloria a Dios, no pasó nada. No se preocupe. Dele la gloria a Dios. Ahora vemos que la última aparición de Nicodemo está en el libro de Juan. En el capítulo 19. ¿Y sabe dónde él aparece? Él aparece después que Jesús fue crucificado. Y me llama la atención que hay un hombre, un discípulo secreto, dice la palabra, llamado José de Arimatea. Pero dice también, el versículo 39, estaba Nicodemo, el que había venido de noche, y trajo consigo mirra y aloe, como 100 libras, dice. Y saben que en el tiempo antiguo embalsamaban los cuerpos. Bueno, no sé si aún eso lo hace. Y este hombre trajo consigo aloes y mirra, dice como 100 libras. Y eso era característico de la sepultura de un rey. Era alguien de la realeza que se enterraba o que se preparaba de esa manera. Y este hombre, ¿verdad?, reconoció que Jesús era el rey. Porque los judíos dijeron en su cruz, en su corona, aquel que quiso, escribieron unas letras en su corona, aquel que quiso ser el rey de los judíos. Pero este hombre aparece reconociéndolo como el rey de los judíos. Y este acto que él tuvo de llevar esta cantidad de aloes y mirra, lo denotan. Porque solamente a las personas de la realeza eran embalsamados de esa manera. Y este es quizás el momento más revelador en la vida de Nicodemo. Porque se deja ver que él sufrió una transformación. Se deja ver que el nuevo nacimiento había operado en él. Ya no tuvo miedo. Él aparece en público. Ya no tuvo miedo de lo que la gente podía decir. Ya no le importaba la persecución, porque seguía la persecución. Pero a él ya no le importaba eso. Él quiso reconocer. Y eso fue un acto de reconocimiento. Yo reconozco que Él es el rey de los judíos. Y qué bueno cuando nosotros podemos reconocer, cuando no tenemos miedo a lo que vayan a decir de nosotros, cuando no tenemos miedo de predicarle al que está allá afuera o allá afuera quién es Jesús, de presentarle a Jesús. Este hombre, como dicen por ahí, se restió. No le importó si él después lo podían aprender o si lo podían arrestar. Eso no le importó. Él estuvo allí en la preparación del cuerpo. Y he aquí el final de esta prédica, pero el título de la misma. La Biblia textual en el libro de Mateo, en el versículo 21, tiene un título y dice: la entrada en el reino. Ese título.
Y dice de la siguiente manera, palabras de nuestro Señor Jesucristo también. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en el reino de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El que hace la voluntad de mi Padre, el que experimenta el nuevo nacimiento, el que acepta la transformación de Jesús en su vida, el que camina conforme a lo que está escrito en esta palabra, ese tendrá entrada en el reino. Y sabe, es una palabra que nos confronta, porque decimos, todavía hay más. O sea, cada día puesto los ojos en Jesús, levantar al Hijo del Hombre. Porque cuando salgamos de este lugar, sabe, la tentación va a estar allá afuera. ¿Y sabe cómo vamos a salir nosotros de este lugar? Levantando a Jesús. Levantando a Jesús. Que la gente lo note. Que donde yo esté, la gente sepa que Jesús está levantado en mi vida. Que la gente sepa que somos hijos de Dios. Entonces, por último, voy a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Amén. Hay un último punto para entrar en el reino de Dios. ¿Saben cuál es? Y gloria a Dios, no tenemos que morir. Tenemos que salir de este plano terrenal. Y a veces cuando eso sucede, nosotros pensamos que es algo muy malo. Pero sabe, aquel que parte, aquel que nació de nuevo, aquel que recibió a Jesús en su corazón, aquel que hace la voluntad del Padre va a estar feliz. No se va a querer devolver. Casi que le va a decir, no sigas orando, que me quiero ir. No ores porque resucite, porque se va a encontrar en el reino de los cielos con nuestro Padre celestial. Amén. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor.